Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y quiero darle la bienvenida a todas las personas que se conectan vía online, también a las personas que se conectan desde el campus de Bogotá, de Sogamoso y de Panamá. Qué chévere que puedan estar el día de hoy y vamos a continuar con esta serie que hemos denominado El Jesús que nunca conocí. Hemos hablado de cómo Jesús aparece en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de cómo Jesús nos da profundas enseñanzas como la humildad. Y también hemos hablado de cómo Jesús nos enseña a poder vencer la tentación. La semana pasada, Paula dio una charla de cómo Jesús interactuó con las mujeres. Y a partir de esa enseñanza, que fue una enseñanza para todos nosotros, aprendimos la importancia de amarnos tal cual somos, de poder acercarnos a Dios genuinos, vulnerables. Él se encargará de hacer milagros. Él se encargará de transformarnos. Nuestra labor es que realmente podamos presentarnos a Dios tal cual somos. Y hoy quiero hablarles acerca de la importancia de creerlo sin haberlo visto. Hoy quiero hablar de cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros, aunque no lo veamos, aunque tal vez no parezca. Dios está trabajando en tu vida y Dios está trabajando en mi vida. Y debemos de creerlo aún sin verlo. Y yo quiero leer una historia que está en Mateo. Y en esta historia, en Mateo, vemos a Jesús llegar a Jerusalén. Jesús está entrando en la última semana de su vida y está en Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, hace su entrada triunfal y una vez hace la entrada triunfal, entonces está con los discípulos. Y miren lo que sucede. Está en Mateo 21:18. Miren lo que dice. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y Jesús acaba de entrar a Jerusalén. Es su última semana, está con los discípulos y de alguna manera quiere reforzar muchas de las enseñanzas que han tenido durante los 3 años de trabajo. Jesús quiere reforzárselas a sus discípulos. Y una de ellas es la importancia de tener fe. La importancia de tener fe en el contexto de la oración, en el contexto de hablar con Dios, en el contexto en que nos acercamos a Dios y podamos realmente comunicarnos con Él. Es en ese contexto que el versículo habla y dice que debemos de tener fe. Y pasa algo extraordinario. Lo que pasa es que Jesús toma una higuera que está dando fruto. Y Él interviene en la higuera que está dando fruto para que no dé más fruto. Acá hay una profunda lección y es, si Jesús es capaz de tomar algo que normalmente da fruto, que es obvio que da fruto, pero Jesús interviene y lo que logra es que no dé más fruto, lo mismo sucede al revés. Lo mismo sucede al revés. Lo mismo sucede que Jesús cuando interviene una vida que no da fruto, una vida que uno se da cuenta que definitivamente no tiene por qué dar fruto. Pero si Jesús la interviene, al igual que acaba de hacer este milagro, Jesús puede hacer un milagro y puede empezar a dar fruto aquello que no da fruto. Y por eso es tan importante que tú y yo tomemos en serio. Tenemos que poner, tiene que ser un tema de prioridad. Tiene que ser un tema de prioridad. El que tú y yo tomemos con seriedad el anhelo y el deseo de la transformación. Es vital.
Porque la transformación es lo que nos va a llevar a cada uno de nosotros a dar fruto. La transformación es lo que nos va a permitir a ti y a mí que podamos ser luz. La transformación es lo que nos va a permitir que seamos sal. Que tú y yo podamos ser transformados en nuestro carácter, transformados en la manera en que pensamos, que podamos ver las circunstancias de una manera diferente, que realmente podamos desarrollar una capacidad de poder tener fe y esperanza, la capacidad de poder preocuparnos por otras personas, la capacidad de ser transformados es vital para nuestras vidas, para que podamos dar fruto, para que nuestras vidas sean vidas en abundancia. Debemos abrazar la transformación interna. Y para eso necesitamos tú y yo necesitamos tener fe. De que aunque no lo veamos, Jesús está trabajando. Debemos de creerlo. Me acuerdo que, y la historia que les voy a contar es una historia personal mía, pero por favor vean el proceso, porque Dios está detrás del proceso. Y es como cuando empecé como a acercarme a Dios y empecé a descubrirlo y empecé como a realmente como a hablar con Dios, me di cuenta que era súper grosero. Yo era súper grosero. Y hace poquito hablaba con una persona frente a las groserías y le decía, ¿cuál es el problema de las groserías y cuál es el problema de no poder controlar mi boca? El problema de no poder controlar mi boca es que en Santiago la Biblia dice que la lengua es el timón de todo mi cuerpo. Como yo logre dominar mi lengua, logro dominar todo mi cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que yo haga un esfuerzo por dominar mi lengua, porque si yo logro dominar mi lengua, voy a poder dominar el timón que domine y controla todo mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, todo a partir de la lengua. Pero la lengua no solamente son las groserías, también es el chisme, también son las mentiras. Es que yo realmente logre dominar mi lengua. Esto es un gran paréntesis y una gran historia que estoy contando, porque mi mensaje central no es ese. Mi mensaje central es que debo creerlo aunque no lo vea. Y Dios me empezó a decir, André, o sea, tienes que bajarle a las groserías y realmente tienes que aprender a dominarte. Tienes que aprender a dominarte. Y Dios empezó poco a poco a transformarme en el momento en que yo me dispuse a pedirle a Dios en oración que lo hiciera, que me cambiara. Dios, cámbiame. En serio, Dios, cámbiame. Y yo tengo fe que así como tú puedes a un árbol que tiene fruto pararle, que deje de dar fruto, así mismo tú puedes coger a este carne y hueso, hombre natural, que definitivamente no puedo y no soy capaz y no puedo dar fruto. Tú puedes hacer un milagro en mi vida y puedes hacer que yo dé fruto. Puedes transformarme. Y todos tenemos un llamado a ser transformados. Y en ese contexto es que la oración es tan importante. Hoy no quiero hablar de la oración cuando tú clamas porque las cosas sucedan en el exterior, sino hoy quiero hacer un llamado de que este sea el tiempo donde tú y yo podamos orar porque hay una transformación en mi interior y que yo debo tener fe. Que como dice el versículo que lo que dice, el versículo dice, yo voy a poder decirle a esa montaña que se mueva y se va a mover. Hoy todos nosotros tenemos grandes desafíos de transformación. Seamos honestos. Todos tenemos grandes desafíos de transformación.
Y yo sé que tú sabes y eres consciente de tus desafíos. Tú tienes desafíos. Los tienes. Dios los conoce. Jesús los conoce. Y si estás escuchando esto, no es porque Dios quiera darte garrote. Es porque Dios quiere transformarte. Es porque Dios quiere que tú des fruto. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos ser transformados en nuestros matrimonios. Todos necesitamos ser transformados en nuestros trabajos. Todos necesitamos ser transformados en nuestra moral. Todos debemos ser transformados en la manera en que pensamos. Necesitamos ser transformados. Y debo creerlo aunque no lo vea. ¿Y por dónde debemos comenzar? Debemos comenzar teniendo una disposición de acercarnos a Dios, de poder hablar con Él. Y en el momento en que hablemos con Él, clamarle, pedirle que Él nos pueda transformar. Que Él nos pueda transformar. Hay una historia que es la historia de los discípulos. Cuando Jesús muere, los discípulos salen corriendo como unas gallinas y se esconden y están escondidos. Y Jesús se les aparece. Y cuando Jesús se les aparece, es increíble. Todo el mundo cree. Pero, oh sorpresa, Tomás no estaba ahí. Tomás no estaba en medio de ese grupo que vio a Jesús. Y cuando Tomás llegó con el grupo, todo el mundo le dijo: Tomás, hemos visto a Jesús. Jesús vive. ¿Y qué es lo que Tomás dice? Tomás dice algo que es muy genuino, es muy sincero y que cada uno de nosotros debería imitar. Porque Tomás, ¿qué fue lo que hizo? Tomás dijo: para que yo pueda creer, tengo que meterle el dedo en la llaga a Jesús. ¿Por qué? Porque es algo que todos debemos de imitar. Porque Él fue sincero, Él fue genuino. Pero Él pidió la intercesión divina de Jesucristo para que Él pudiera creer. Lo voy a repetir. Él pidió la intervención divina de Jesucristo para que pudiera creer. Todos necesitamos pedir la intervención divina de Jesucristo para que podamos creer que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas, que Él pueda transformarnos, Y Tomás la pidió. Y Tomás dijo: yo necesito meter mis manos en la llaga de Jesús. Yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús para ser más disciplinado. Yo necesito a Jesús para ser un mejor esposo. Yo necesito a Jesús para poder ser un mejor trabajador. Yo necesito a Jesús para ser un mejor hijo y yo necesito a Jesús para ser un mejor padre. Es el poder rendirnos a la intervención divina de Jesucristo para que suceda un milagro de transformación en nuestras vidas. Y eso fue. Eso fue lo que hizo Tomás. Y eso es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos con este ejemplo de la higuera. La única manera en que paró el fruto fue una intervención divina. La única manera en que puedes dar fruto es a través de una intervención divina. Yo les he comentado esta travesía en la que yo estoy de convertirme en un hombre de oración, de convertirme genuinamente en un hombre de oración. Yo lo necesito. Y preparando esto me di cuenta por qué lo necesito. Porque solamente en este ambiente de poder hablar con Dios, en este ambiente de poder hablar con Él en serio, de que podamos hablar, de que podamos comunicarnos con Él, es en el único lugar y es en el único espacio donde yo voy a poder decirle al monte que hay en mi vida, que puede ser la indisciplina, que puede ser la falta de constancia, que puede ser la falta de fe, que puede ser tantas montañas que tengo yo en mi vida, porque se las estoy diciendo todas. Es en ese ambiente, es en el único lugar donde le va a poder decir: vete, ya no más. Creo y confío en que aunque no lo veo, tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo. Así que hoy, lo primero,
es que podamos realmente acercarnos a Dios, a clamarle, porque Él haga una transformación en nuestras vidas. Y debemos recordar que Dios no quiere mejorarnos. Dios no quiere mejorarnos. Dios quiere transformarnos en algo nuevo. Dios quiere transformarnos en algo nuevo. Y que sigue pasando en la historia. Porque la historia sigue como evolucionando y cuando empecé como a leer y a tratar de estudiar qué era lo que estaba pasando, me encantaba como el orden y la secuela de las cosas. Porque Jesús entra, hay una entrada triunfal a Jerusalén. Después de que entra, está con sus discípulos y seca una higuera, y hay esa profunda lección de que el único que puede quitar el fruto es Jesús, y el único que puede dar fruto en nuestras vidas es Jesús, y que es a través y en el contexto de la oración todo lo que nosotros pidamos, si tenemos fe, lo vamos a obtener. Y créanme que es la voluntad de Dios que ustedes sean transformados, y lo que dice la palabra es que todo lo que pidamos que vaya acorde a la voluntad de Dios se cumplirá. Así que hoy créeme que vas a experimentar el poder de Dios cuando tú le clamas a Dios que Él te pueda transformar en muchas áreas de tu vida. Tienes que creerlo, aunque no lo veas. Tienes que creerlo, aunque no lo veas. Pero mire lo que sigue pasando en la historia. Porque después de que Jesús hace esta profunda enseñanza, Él entra al templo. Y cuando entra al templo, adivinen qué es lo que sucede. Hay personas que empiezan a dudar de su autoridad y le dicen: ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad, Jesús? ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. Y ustedes saben que siempre que yo como que me acerco al texto bíblico, y cada vez que yo me acerco al texto bíblico, yo trato de identificar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Entonces cuando yo leía eso, ¿quién soy yo? Wow, no puede ser. Y Dios me decía: sí, estás haciendo la pregunta correcta. ¿Quién eres tú, André? En la historia, ¿quién eres tú? Y yo, wow, yo soy de los que interrogan a Jesús. Y yo soy los que dudan, y yo soy los que empiezo a dudar y a señalar a Jesús y a señalar a Dios y decirle: como, ¿quién te dio el poder para transformarme? O sea, tú no tienes la capacidad, y empiezo a dudar. Y hay momentos en mi vida donde son momentos muy oscuros, muy oscuros, y son momentos de mucha incertidumbre, y son momentos de mucha duda. Y cuando leía esta historia, como que Dios me decía: Andrei, estás siendo como los fariseos, estás siendo como los maestros de la ley, estás dudando y estás interrogando. Y claro, tú ves las circunstancias, y yo veo las circunstancias. Ustedes, yo creo que solo mi esposa me conoce, nadie más. Y solo mi esposa puede dar fe de lo quebrado y lo que muchas veces me equivoco y que yo quisiera ser diferente, y que Dios está en ese proceso. Y yo digo: Dios, ¿en serio? ¿En serio? Yo creo que no vas a ser capaz, yo creo que te va a quedar grande. Y eso lo grita mi actitud, y eso lo grita cuando me levanto, eso lo grita cuando renuncio. Cuando renuncio de hacer las cosas, eso es lo que yo grito. Eso es lo que yo grito, porque vamos a caer. El justo va a caer, pero 7 veces se levantará. ¿Ah? Entonces es como que Dios es como: hey, yo te voy a transformar, es un proceso, vas a caer, pero te tienes que volver a levantar, porque el que se levanta es el que se levanta con fe, creyendo que es un proceso y creyendo que aunque no lo veo, Dios lo está haciendo en mi vida, en mi vida, acá adentro. No estoy hablando de las cosas exteriores, estoy hablando de tu vida interior, porque Dios quiere transformarte, Dios quiere hombres nuevos. ¿Y eres tú el quien interroga a Jesús? Es muy fuerte, porque muchas veces con nuestra actitud, con nuestra queja, con nuestros pensamientos, cuando nos damos esos lapsos de me merezco un descanso, lo que estamos diciéndole a Jesús es que dudamos,
es que interrogamos. Así que hoy, que oremos con fe, creyendo que Él puede cambiar nuestro interior. Y lo segundo es que debemos cuidar nuestras pequeñas acciones que gritan que estoy dudando de Dios. Hoy hay pequeñas acciones en tu vida que gritan que estás dudando que Él te está transformando. Es un proceso. Hay que levantarse todos los días a buscar ser transformados. El progreso es progreso aunque sea poco. Y todos los días nos tenemos que levantar diciendo, hey, yo creo que hoy tú vas a ser capaz, Jesús. Tú eres capaz. Así que no sigas dudando, no sigas enviándole ese mensaje con tus acciones. Hay veces, sí, hace poquito le decía a mi esposa, oye amor, no me quiero parar, o sea, no me quiero parar de la cama. Quiero quedarme durmiendo y viendo televisión todo el día. Y Paula me decía, no, este no es el momento de hacer eso. Y yo le decía, sí, pero es lo que quiero, es lo que grita todo mi ser. Y este era el mensaje que le estaba mandando a Jesús. Y el mensaje que le estaba mandando a Jesús es, no quiero seguir luchando, seguir creyendo. No creo que eres capaz. Te interrogo, Jesús. Cuando lo que debemos hacer es levantarnos con fe, a seguir trabajando, a seguir siendo moldeados por el poder del Espíritu, a seguir siendo personas que nos rendimos a Dios. Hoy que tú puedas ver esas pequeñas acciones que gritan que estás interrogando a Jesús. Así que ánimo, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. ¿Por qué? Porque debes de creerlo aunque no lo veas. Y por último, quiero lo que sigue pasando. Y quiero cerrar con esta parábola. Y me encanta poder cerrar con parábolas porque también parte del Jesús que no conocimos es también hablar de cómo Jesús da sus profundas enseñanzas a partir de parábolas. Y miren esta parábola con la que Él cierra esta secuela de historias. ¿Qué les parece? Continuó Jesús, continuó. Hay un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero. Y esto refuerza mucho una vez más la importancia de ser genuinos, vulnerables, sinceros con Dios. No quiero, yo no quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego, el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Y el tercer punto tiene que ver frente a la importancia de creer y arrepentirse. El creer y arrepentirse es una moneda de 2 caras. El creer y arrepentirse van juntos, van de la mano. Es una moneda de 2 caras. No es yo creo y me arrepiento. No, es yo creo y me arrepiento porque es una moneda de 2 caras. Y lo que nosotros debemos hacer es que nosotros debemos creer. Nosotros debemos de creer que Dios quiere transformarnos y que Él puede hacerlo. Debes de creerlo en tu vida. Y debes de creerlo
que es necesario. Es necesario para que des fruto. Es necesario para que seas sal y luz. Es necesario. Y ese creerlo va pegado del arrepentimiento. Pero miren lo que dice Romanos 2:4. Que lo que dice Romanos 2:4 es algo que quiero dejarlos. Romanos 2:4 dice lo siguiente. ¿No es que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Lo voy a leer otra vez. Lo quiero leer otra vez, porque el arrepentimiento en tu vida es necesario y va de la mano de creer. Va de la mano de creer. Y mira lo que dice. ¿No ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios? Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno contigo. De su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad, ¿qué es? Su bondad. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Es la bondad de Dios. Es la grandeza, es la misericordia. Es que Jesús fue a un madero y se clavó por ti. Ese es el llamado que te da para que te puedas arrepentir. Su bondad. Debes creer y debes arrepentirte. Debes creer y debes arrepentirte. Y sí, es lo que necesitamos para darle espacio a que Dios nos pueda transformar. Hoy quiero cerrar diciéndote, Dios quiere que tú des fruto. En serio, Dios anhela que tú des fruto en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Pero para eso, y voy a ir en reversa, para eso debo creer en Dios, debo creer en Jesucristo, debo creer en su poder, debo creer que Él quiere cambiarme, que Él quiere transformarme. Debo creer que Él quiere hacerme un hombre nuevo. No mejorarme, Él quiere hacerme un hombre nuevo. Y esa creencia va de la mano del arrepentimiento. Es una moneda, piensa en una moneda. Eso me va a llevar, ¿qué? Al arrepentimiento, a moverme, a cambiar la manera en que yo pienso, a cambiar la manera en que yo siento, a que realmente yo me mueva desde lo interior a ser diferente. Lo segundo, ¿cierto? En reversa, es que yo debo creer que Jesús es quien lo hace. Tú debes de creer que Jesús es quien te transforma y debes de creerlo. Todos los días, de ahora en adelante, porfa, en serio, porfa, levántate creyendo que Jesús puede transformarte. Jesús puede transformar esa adicción, que Jesús puede derrotar esa emoción negativa, que Jesús puede realmente transformarte. Y por último, veas que en la oración hay una herramienta poderosa para decirle a las montañas que hay adentro de mi vida, váyanse, váyanse, váyanse. Yo quiero terminar orando por cada uno de ustedes, orando para que realmente podamos abrazar este anhelo y este deseo de ser transformados, de convertirnos en nuevos hombres, no en hombres mejorados, sino en nuevos hombres. Y Dios, hoy queremos acercarnos delante tuyo y te queremos pedir, yo te quiero pedir por todas las personas que están escuchando y yo te quiero pedir porque tú los puedas transformar, transfórmalos. En el nombre de Cristo Jesús, transfórmalos. En el nombre de Cristo Jesús, haz algo increíble en ellos, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y que donde no hay fruto en su área sentimental, si no hay fruto, hoy Dios, Señor, tú los llevas a que crean, a que oren, a que se arrepientan y tú vas a hacer milagros y tú vas a dar fruto. Tú vas a dar fruto en el área financiera.
Tú vas a dar fruto en el nombre de Jesús. Tú vas a dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. En la vida familiar, tú vas a dar fruto. Tú eres el único que tiene la capacidad de cortar el fruto y de dar fruto. Así que Dios, Señor, que todos nos podamos rendir y que podamos esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y para terminar, mis 3 takeaways. El primer takeaway es: Dios no quiere mejorarnos. Dios quiere hacernos nuevos. Y para hacernos nuevos, Él debe obrar una transformación a partir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es mi primer takeaway. Mi segundo takeaway es que la oración es la herramienta más poderosa para la transformación personal. No es ningún coach, no es ningún programa de autosuperación, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Todos son buenísimos, no estoy hablando en contra de ellos. Son buenísimos, seguro serán buenísimos. Pero la herramienta más efectiva para la transformación personal es la oración. Yo quiero motivarte, llevarte a que tú puedas orar y que porfa, que tú puedas contar testimonios de cómo a través de la oración genuina y sincera, tú viste cómo Dios obró en tu vida. Y el tercer takeaway es la monedita. Esa es la monedita que todos debemos de tener. ¿Y cuál es la monedita que todos debemos de tener? La monedita que todos debemos de tener es: el creer va de la mano del arrepentimiento. Recordar, el arrepentimiento, más allá de ser algo conductual, es algo que está en mi corazón y es algo que está en mi mente. Quiero repetir eso, porque el arrepentimiento, más allá de ser algo de conducta, tiene que ver con mi corazón y tiene que ver con mi mente. Y por eso va de la mano el creer. Yo creo en mi corazón, en mi mente. Y si hay una nueva creencia, eso debe afectar mi vida. Ahí está el arrepentimiento. El creer de una manera diferente hace parte del arrepentimiento. El creer y el arrepentimiento son una moneda. Que Dios los bendiga. Quiero invitarlos el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar en Bogotá, vamos a estar en Belarte a las 10:30. Vamos a tener la experiencia presencial. Los esperamos y que se puedan conectar dentro de 8 días. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. No me he ido. Suscríbanse al canal de YouTube. Estamos en Spotify. Suscríbanse, porfa. Suscríbanse a YouTube. Suscríbanse a Spotify. Vamos a estar poco a poco, vamos a estar dando contenido. Pero chévere que se puedan inscribir. Chévere que podamos estar conectados. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.